Vamos a seguir con el estudio de Juan, del Evangelio escrito por Juan, de parte de Dios para cada uno de nosotros, y nos quedamos en el capítulo 14, que es el que vamos a meditar en este día. Tengo una presentación que ahora va a poner Esteban, pero no tiene lo que voy a conversar con ustedes, sino simplemente es una ayuda visual para que nos queden ciertas palabras que quiero resaltar de este texto de Juan capítulo 14. Vamos a leerlo, nos toca conversar acerca de Juan 14 del 1 al 14 y vamos a referirnos a algunos aspectos de este texto, palabras de Jesucristo, y unas situaciones que se dieron en esa casa, esa noche tan cargada de sentimiento, horas antes de que Jesucristo empezara a padecer físicamente por nuestros pecados. Así que, bueno, todos podemos buscar el texto para poder ver que lo que yo estoy leyendo, voy a conversar, sea lo que la palabra de Dios dice. Y el texto dice así, está hablando Jesucristo, Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Una aclaración voy a hacer. Yo tengo la misma versión que todos ustedes, solamente que en vez de decir vosotros, voy a decir ustedes, y los tiempos verbales los voy a mantener, pero voy a cambiar la conjugación para que sea más de nuestros días. Pero la versión es la misma. No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora lo conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahí. Palabras de Jesucristo y unas 2 preguntas de sus discípulos en las cuales vamos a meditar. Y el texto empieza con estas palabras, no se turbe vuestro corazón. Así que Esteban, dale clic, esa es la frase, no se turbe vuestro corazón, no se angustie, no se apene, no se agite, no se atribule, ¿no? Sinónimos de la situación. Y pensemos, el domingo pasado Daniel nos compartía, están los discípulos, está Jesús. Jesús le dice que alguien lo va a traicionar, ya ahí, momento tenso. Después le dice a Pedro que lo iba a negar y 3 veces sube la tensión. Jesús les dice que se va. ¿Y ahora qué hacemos? Dicen los discípulos, ¿no? Están cargados de preocupaciones, cargados de tensión. Su líder, durante 3 años y medio más o menos, había estado con ellos. De repente les dice que se va, que no lo podían seguir. Eso es, porque bueno, se va y lo pueden seguir, que no lo podían seguir. No saben a dónde va. Encima, en algún momento de su ministerio les había dicho que iba a morir. No solo se iba, sino que iba a morir. Encima, sus discípulos empezaban a desconfiar unos de otros porque alguien lo iba a traicionar, alguien lo iba a negar. Jesucristo, en esa situación, pongámonos todos en ese aposento alto, les dice estas palabras. No se agite su corazón, no se
no se empiece a preocupar, no se atribule. Acá la idea es como un agua revuelta, ¿vieron? ¿No? Tenés una palangana con agua estanca y de repente una pequeña perturbación empieza a hacer olas. Es la misma idea, el verbo es ese. No se empiecen a atribular en su corazón ante tal incertidumbre, tanta cantidad de cosas inciertas. Y le dice esto: ¿creen en Dios? Crean también en mí, les dice él. Ahora, debemos decir que este texto es una de las dificultades de traducción de la palabra de Dios, porque tanto el verbo crean, que es un indicativo, como el verbo, que es un imperativo, como el verbo creen, que es indicativo, es el mismo verbo, es la misma palabra en el original. Entonces los traductores han optado por esta opción: ¿creen en Dios? Crean en mí. Entonces tendrías 4 opciones para traducir este texto, ¿no? Podrías decir: creen en Dios, un hecho; crean en mí, un imperativo, una orden, un mandato. O podrías decir: creen en Dios, un hecho; creen en mí, otro hecho. O podrías decir: crean en Dios, un imperativo; crean en mí, imperativo y imperativo. O podrías decir la cuarta opción: crean en Dios, creen en mí. Esa, de todas las opciones, es la menos lógica en el contexto. Y los traductores, y por contexto y demás, las opciones más posibles son la que está escrita y la otra que dice: crean en Dios y crean en mí. Bien, acá la idea es: no puedo creer en Dios sin creer en Jesucristo. Jesucristo les dijo esto: creen en Dios, durante todo este tiempo estuvieron creyendo en Dios, esperaban que viniera el Mesías; crean en mí, crean en lo que les estoy diciendo. Acá no hay que ponerse a discutir sobre la traducción, porque la idea es esta, es: para que no se atribule tu corazón, cree en mí. ¿Bien? Mucha gente dice: no, yo creo en Dios. Si creemos en Dios, está todo bien, aunque no creas en Jesucristo. Lamentablemente no es así. No es así. Esto es un discurso muy lógico para eliminar fronteras que impiden diálogos. Los líderes religiosos a veces usan esta expresión, ¿no? Bueno, sí, pero creemos en Dios, está bien, no estamos de acuerdo en Jesucristo, pero creemos en Dios. La Biblia es muy clara, Jesucristo mismo fue muy claro. ¿Crees en Dios? Dios te lleva a Jesucristo. Tenés que creer en Jesucristo. Es un mandato, es indicativo, es imperativo esto. Para tener un corazón tranquilo hay que creer en Jesucristo. El pueblo de Israel se quedó a medio camino. Se quedó a medio camino. Llegó el Mesías, se quedaron con la primera parte del versículo: creo en Dios, pero no creo en el enviado de Dios. Pero tenemos que estar seguros y convencidos de que esto es así, que no puedo ser salvo solo creyendo en Dios. Para ser salvo necesito creer y confiar en Jesucristo. No hay un punto medio. Creer en Dios solo no nos va a salvar. Todos los cristianos y todos los que fueron salvos a lo largo de todas las épocas fueron salvos a través de Cristo. Vos me vas a decir: no, pero los del Antiguo Testamento, ¿cómo fueron salvos a través de Cristo? Fueron salvos por la promesa de que el Mesías iba a venir. Y en esa fe les fue contada por justicia. Dice eso la palabra sobre Abraham. Entonces, Jesucristo quiere calmar los corazones angustiados de sus discípulos y de los oyentes, y les dice: tienen que creer en mí. Y les da tres conceptos. Yo puse 3, podrían ser más. Así que Esteban, pone el siguiente clic. Y yo busqué una forma fácil para que nos acordemos, ¿no? Son 3 letras C. Va a ser fácil de acordarnos. Otros podrían dividirlo de otra forma. Pero las 3 palabras que quiero resaltar en este discurso de Jesús fueron casa, camino y conocimiento. Vamos a pensar en estas 3 cosas y vamos a concentrarnos solo en esto, porque hay un montón de contenido. La primera, Esteban, dale clic a la que sigue, es la casa. El texto dice: bueno, discípulos míos, los voy a consolar con estas palabras. ¿Por qué? ¿Para qué? No solo crean en mí, sino que les voy a dar estos conceptos para que crean y sus corazones sean consolados. Y el primero dice: la casa de mi padre. Dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes.
Y acá la palabra casa es una residencia física. También lo podemos entender en sentido espiritual, una familia, en la familia de mi Padre. Y mi Padre claramente es Dios. Lo aclaro por las dudas porque ya lo viene diciendo Jesucristo desde el principio, sobre todo en el capítulo anterior. No es la casa de José y María en la cual Él se crió, no, es la casa de Dios. Hay un sentido espiritual acá, que es que la casa de Dios tiene innumerables lugares. Es decir, no hay un límite para los salvados que nosotros sepamos. No hay un límite, Dios conoce todo, pero no hay un límite. No es que vos no podés ser salvo porque ya cubrimos el cupo. Es como, no podés entrar porque ya están todos los turnos ocupados. No, hay quienes dicen por ahí, no, los salvos son tantos, ¿no? Todos sabemos, dice 144.000 y lo acotan ahí y no más. Pues no, la palabra de Dios dice que la casa de Dios es para todos aquellos que se acercan por un solo camino. Es todos aquellos que se acercan, no hay un cupo. Entonces, nunca vas a llegar a Dios y a Jesucristo y Cristo te va a decir, en mi casa no entrás. Si vos vas con Jesucristo, vas a entrar. Ese es el sentido espiritual, pero hay un sentido literal. Y sobre esto vamos a hacer una especie de juego, ¿les parece? Vamos a hacer un multiple choice. Yo les voy a poner 3 imágenes y les voy a dar unos segundos para que piensen y elijan una de las 3. A ver, ¿cuál se imaginan que es la casa de mi Padre? Dale clic, Esteban. 3 imágenes. 3 referencias que nosotros hoy, después de 2000 y pico de años, tenemos como opciones. Los judíos de esa época tenían menos opciones que las que están ahí. Porque esto parece muy obvio, pero no lo es. No es obvio saber cuál es la casa de mi Padre. Pensá, los judíos, ¿qué tenían en su cabeza por la casa de mi Padre? El templo. Ellos pensaban en el templo. Ustedes vayan pensando, yo mientras voy compartiendo ideas. El templo, ¿por qué? Bueno, David desde la antigüedad había hablado en todos sus salmos, ¿no? Que la casa de Dios, la casa de Jehová. Él pensaba en el tabernáculo, que era lo que estaba construido cuando David era rey, cuando David escribía, pero Salomón después construyó un templo. Todo Israel sabía que esa era la casa de Dios. Ahí Dios se manifestaba, ahí Dios compartía lo que querían conocer. Juan 2:16, lo voy a leer para que lo recordemos. Dice Jesucristo, quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre casa de mercado. O sea que Jesucristo se había referido, cuando Él vuelca las mesas de los cambistas, al templo como casa de su Padre. O sea que los discípulos podían tener esta idea en su cabeza, que la casa de Dios era el templo. No sería descabellado, no sería ilógico. Si alguno pensó en otra opción, no estaría descabellado si fuera un judío de esa época. Pero acá hay un problema, porque acá dice que las moradas ya existen, son muchas, y que todos los salvados van a estar ahí. Es cierto que el templo tenía en sus laterales, ¿ves? La imagen esa es una maqueta, pero en sus laterales tenía casitas para que los sacerdotes y los levitas pudieran hacer sus tareas y a veces en jornadas que se tenían que quedar de guardia pudieran descansar, pero tenía una cantidad de casas limitadas. Era habitaciones limitadas. Entonces, no puede ser ese templo y tampoco puede ser por el hecho de que Jesús dijo que se iba a preparar un lugar y no se iba al templo. Iba a morir y iba al Padre. Por ende, en un sentido estrictamente literal, no es el templo finalmente a lo que Jesucristo está refiriéndose. Ahora, los discípulos no podían saberlo porque su conocimiento llegaba hasta ahí. Pero nosotros hoy, 2000 años después, teniendo las cartas de los apóstoles y teniendo la revelación de Apocalipsis, tenemos 2 opciones más. Tenemos la opción del cielo, el cielo, morada de Dios, donde los que nos precedieron durmieron en Cristo y están durmiendo en Cristo. No existe una imagen para eso, es un dibujo, imagínenselo como quieran. No hay descripción de este estado. O la revelación de Apocalipsis de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo
y que será el estado eterno en el cual morará Dios con los hombres. Así que piensen en esas dos alternativas. Podría ser el cielo, pero hay una objeción para eso. El cielo, tal como lo conocemos, tal como hoy existe, la morada de Dios, es un lugar temporal. Porque las cartas de los apóstoles claramente dicen que Jesucristo va a volver. Y va a volver a llevarse a su iglesia, a ese estado con Dios. Pero no los va a llevar como espíritus y almas volátiles, así cosas que vuelan, como fantasmas, sino con un cuerpo resucitado. No nos va a llevar como un espíritu solo, sino con un cuerpo resucitado. Y que vamos a volver a la tierra, a un cielo nuevo y una tierra nueva, con Cristo, para vivir la eternidad en la Nueva Jerusalén. Por ende, esas moradas no son el estado temporal que están disfrutando nuestros hermanos que nos precedieron en la muerte. Porque la palabra dice que ellos usa la expresión durmiendo, ¿no? Vieron que la palabra dice, están durmiendo en Cristo. Es un estado que nos cuesta mucho definir como tal, pero tienen el gozo de estar en la presencia de Dios, porque Pablo dice que estoy ausente del cuerpo, pero presente del Señor, o al revés, presente acá y ausente del Señor, y que Pablo no sabía qué hacer, si quedarse en la tierra o ir con el Señor. Bueno, es ese estado en el cual estás plenamente gozoso. Por eso cuando despedimos a un familiar o un hermano que fallece y que confía en Cristo, estamos tranquilos, porque Él está disfrutando de la presencia de Dios. Es una convicción totalmente segura, la palabra de Dios lo dice. Ahora no sabemos si está activo, no sabemos si tiene una habitación, sí sabemos que está plenamente descansando y disfrutando de la presencia de Dios. Pero Juan, este mismo Juan que está escribiendo este evangelio, en la revelación de Apocalipsis dice que claramente al final de los tiempos, en el estado eterno, una vez que todos los salvados sean resucitados, incluso los santos del Antiguo Testamento, una vez que todos sean resucitados, los que sean salvos a través de Cristo, vamos a morar para siempre en esa ciudad eterna, cuyos materiales son indescriptibles, cuyo tamaño es descomunal. No sé si alguna vez se pusieron, lean estos textos que están acá abajo, Apocalipsis 21, y empiecen a hacer las cuentas de las dimensiones de la ciudad celestial. Es descomunal, para que entre toda la cantidad de salvados desde el principio de los tiempos. Aún así van a ser muchísimos menos que la cantidad de seres humanos que han habitado la tierra, lamentablemente, porque muchos han rechazado a Dios. Es más, si hacen los cálculos, les va a dar que la ciudad es más alta que el monte Everest, ¿bien? Que tiene 11 kilómetros. Y es más alta que el límite respirable de la atmósfera terrestre. O sea que es necesario un cuerpo resucitado al estilo de Jesucristo para poder vivir en esa ciudad. Es imposible si no. Y es necesario una tierra nueva y un cielo nuevo para que esa ciudad se pueda asentar. Porque si haces la escala del diámetro de la tierra comparado con esa ciudad, y la ciudad es un cuadrado con base cuadrada, no puede posarse porque es gigantesca comparada con la tierra. Entonces, realmente Dios tiene algo preparado increíble, tremendo, para aquellos que a través de Cristo se acercan a Él. Obviamente los discípulos no entendieron que les hablaba de esta ciudad. Juan lo entiende después, en Apocalipsis. Pero pensaba en el Salmo 23. ¿Se acuerdan del Salmo 23? ¿Cómo termina? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En esa casa. David no lo sabía, pero proféticamente, de parte de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, ya estaba pensando en ese estado eterno en el cual iba a morar con Dios. No pensaba solo en el templo, no pensaba en la comunión diaria con Dios, pensaba en esa eternidad, en esa ciudad. Job también. Job dice, en mi carne he de ver a Dios. Él esperaba una resurrección, no ser un espíritu volando, una resurrección, su cuerpo redimido y estar frente a Dios. ¿Dónde? En esa ciudad, con muchas moradas para cada uno de nosotros. Entonces el primer consuelo que les da es este. Crean en mí, yo voy a preparar un lugar. Detalle,
las moradas ya están, dice que las moradas ya existen. Tenía un hermano, conocí a un hermano en otra congregación que él decía esto, ¿no? Las moradas ya están. Jesucristo no fue a construir ladrillos, Él fue a prepararlas. Y Él se imaginaba que, bueno, como yo conozco cómo les gustan las cosas a Elsa, entonces acomodaba la habitación de Elsa como a ella le gusta. O de Salvador, y le ponen los decorados que a él le gusta. Es una imaginación que tenía este hermano, pero quizás sea así, ¿no? Las moradas ya están. Jesucristo fue a prepararlas, a acomodarlas para que nosotros podamos disfrutarlas. ¿Cuánto amor de parte de Dios de no solo regalarnos eso en el futuro, sino de Él mismo ponerse a preparar eso para vos? Lázaro está ahí. Y Lázaro el mendigo también está ahí. Estará ahí, mejor dicho. Estará ahí, quise decir. Y nosotros vamos a estar ahí. Entonces, casa, la casa de mi Padre, ese estado eterno que vamos a disfrutar. Pero hay otro consuelo más. Dale clic. Ante esta situación, piensen en la ingenuidad de Tomás. Tomás dice, casi como un niño, podríamos decir, ¿no? Dice, pero no sabemos a dónde vas. Yo me lo imagino medio tímido, medio ingenuo, ¿no? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber el camino? Él pensaba que se iba a una ciudad aledaña o a algún lugar donde finalmente iba a ser muerto. Y Jesús dice este texto que si yo le pregunto a los niños seguramente me lo van a poder decir, pero no voy a poner a ninguno en compromiso porque este texto lo han estudiado. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dale clic, Esteban. El camino, la verdad y la vida. Primera aclaración, el I no está de más. Ese I está en el original y está bien traducido porque Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Nadie, ni siquiera uno solo, puede llegar a la casa del Padre si no es a través de Cristo. Incluso en el Antiguo Testamento, como les decía. Y esto es un problema, porque no es un problema para los que lo creemos, pero es un problema para el mundo. El mundo no acepta esto, porque el camino es único y a la gente no le gusta, incluso a nosotros no nos gustaba antes de conocer a Cristo, que este sea el camino y nada más. En este mundo donde todo tiene que tener varias opciones, todo tiene que ser a como vos querés, siempre tiene que amoldarse a tu gusto, Jesucristo dice, a Dios se llega solamente por un camino. Por un camino. Yo no soy veredas, soy el camino, el medio. La palabra es medio. Soy el instrumento por el cual vos vas a llegar a la casa de mi Padre. Pero además dice que es la verdad y la verdad. Dale clic. Y esto también es un problema para el mundo, porque esto es dogmático. La gente odia la palabra dogma, odia lo que es así porque es así. Y la verdad es así porque es así. O sea, no hay otra definición de la verdad. Y Jesucristo dijo que Él es la verdad. No, notemos que no dice que Él les va a enseñar la verdad. Lo hizo. Él es la verdad encarnada. O sea, no hay rasgo de mentira, no hay siquiera una pizca de duda. Por eso cada una de estas palabras las tenemos que tomar como lo que son. No puedo empezar a filosofar y decir, bueno, pero quizás Jesucristo quiso decir que Él era el camino principal, pero había podemos acercarnos de otra forma y después, bueno, Dios verá. Pues no. Y bueno, quizás Jesucristo quiso decir que Él tenía la mayor cantidad de verdad y podías acercarte a través de cosas que comparten otros grandes pensadores o humanistas o pacifistas de la historia de la humanidad. Pues tampoco. Cristo es la verdad. Para acercarnos a Cristo tenemos que romper esas dos barreras que ya naturalmente tenemos, ¿no? Yo creo en mi verdad, hay que romper con eso, porque la verdad es la que Dios dice, y tengo que romper con, bueno, pero yo tengo esta forma, este es mi camino. No, hay que romper con eso también. Y finalmente dice que Él es la vida. Dale clic, bien. Juan 1:14, ya lo estudiamos mucho, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
En Él está la vida. Es increíble pensar que esa hormiga que vos pisás tiene vida porque el autor de la vida se la está dando. La palabra dice que cuando las cosas mueren, cuando los seres vivos mueren, el espíritu vuelve a Dios. En el Génesis sopló Dios aliento de vida y le dio vida a algo inanimado. Todo lo que tiene vida no es Dios. Tiene vida porque Dios se la ha dado, porque Dios es vida. Jesucristo es vida. Jesucristo mismo se paseaba por el huerto del Edén, porque Dios estaba ahí, y disfrutaba de su creación. Y pensar que sin Cristo no hay vida. Y no solo la vida se sostiene a través de Él, sino que el universo entero. Pensar que los planetas no chocan entre sí porque Jesucristo mismo sostiene esas leyes que impiden que vos hoy salgas volando del planeta Tierra. Entonces, esta afirmación que parece tan simple, que los niños la saben, encierra verdades tan profundas y tan poderosas que tienen que consolar tu corazón, tanto como la casa de mi Padre, que Él decía, la casa de Dios. La casa de Dios, fuente de consuelo ante esta incertidumbre que Jesucristo se iba a ir. Estas tres verdades que hablan de un camino y un concepto más. Dale clic, Esteban. Porque claro, esto suscita otra pregunta. De repente salta otro de los discípulos. Van hablando de a poco, ¿no? Ya Judas ya había hablado y se había ido. Pedro ya habló, Juan ya habló. Habló Tomás, ahora habla Felipe. Y Felipe también, con ingenuidad literal, dice: Señor, mostranos al Padre, mostranos a Dios y nos basta. Es suficiente, ya está, con eso está todo claro, vamos a estar tranquilos. Y acá Jesucristo, imagino que con mucha ternura. Cada uno se lo puede imaginar como quiere, pero imagino que no fue una exhortación dura, sino que fue: Felipe, pero tanto tiempo hace que estoy con ustedes, hace 3 años y pico que estoy con ustedes, y todavía me decís esto, ¿cómo puede ser? Y todavía no me conociste. El que me vio a mí, por eso puse una imagen de un ojo representativa, el que me vio a mí, dice Jesucristo, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Y le sigue diciendo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Bueno, de todo esto, Daniel nos hablaba el domingo pasado, de la unión perfecta hombre-Dios que existía en Jesucristo y de cómo Él es Dios, hecho hombre, y Él tenía perfecta comunión con su Padre. Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las obras. Está bien, no me crees porque lo que yo te estoy diciendo. Bueno, créeme por todo lo que viste, por todo lo que hiciste, por todo lo que hice, por todo lo que viste que hice durante todo este tiempo. Que las obras hablen por sí mismas. Y es más, te digo, el que cree en mí, lo que yo hago, también lo va a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer todo lo que vos hiciste? Caminaste sobre el mar, diste vista a los ciegos, curaste cojos, enfermos, sacaste demonios, resucitaste muertos. Señor, es más, y aún mayores va a hacer, le dice a Felipe y a todos los que estaban ahí, la cara de los discípulos, ¿no? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será aquello? Pues bien, en esto tenemos que decir que los discípulos cumplieron con esto porque en Hechos de los Apóstoles, después de la venida del Espíritu Santo, ellos realmente tuvieron las credenciales para poder manifestar que venían de parte de Dios. Y hicieron muchos de los milagros que Jesucristo hizo, no todos. De hecho, en espectacularidad hicieron menos, porque nunca caminaron sobre el agua, sí sanaron personas, incluso la sombra de Pedro sanaba gente. Pablo resucitó a una persona, pero no llegaron a cubrir la espectacularidad de todos los milagros que Jesús había hecho. No alimentaron 5.000 personas, pero convirtieron 3.000 personas con la palabra de Dios.
Entonces, si bien ellos cumplieron con esto se cumplió en la vida de los apóstoles, literalmente. Jesucristo no estaba hablando específicamente de milagros portentosos y espectacularidad, sino de las consecuencias y del impacto y la influencia que los discípulos iban a tener, que iba a ser mayor que la que Jesucristo mismo pudo tener. Porque Él estuvo durante 3 años y medio en la tierra. Y estuvo en una zona limitada. Él no salió de las zonas de Israel. No salió de Palestina, no salió de Judea, Samaria, Galilea. No fue a otros pueblos. Más bien otros pueblos venían a esa tierra. Pero los discípulos extendieron las fronteras. Los discípulos salieron de esa zona. Los discípulos llegaron hasta España. Hicieron milagros, sí, pero en su impacto, en su influencia, tuvieron más alcance que Jesucristo, por la obra que Jesús había hecho. Por la obra que Él hizo, por los milagros portentosos y su muerte y resurrección, ellos impactaron más personas. Pedro en su discurso, 3.000 personas. Y así el pueblo de Dios se incrementó. Y cuando fueron dispersados, alcanzaron a más gente. A eso Jesucristo se estaba refiriendo, al impacto que el pueblo de Dios iba a tener. Y nosotros somos parte de ese impacto. Porque si bien nosotros no vamos a hacer milagros portentosos, Dios los puede hacer. Pero no, nuestro mayor milagro, nuestra mayor acción va a ser poder extender el Evangelio y tener ese impacto y esa influencia a través de la palabra de Dios en la vida de las personas. ¿Quién no quisiera ver que 3.000 personas se rinden a Cristo como en esa oportunidad, como Pedro pudo ver? Bueno, oremos para que eso pueda ser así. Pero nosotros somos los agentes de cumplimiento de esto. Y todo el pueblo de Dios a lo largo de toda la tierra, hasta que Jesucristo vuelva a llevarnos a esas moradas, vamos a cumplir con esto. Y da una clave más, en la cual no voy a ahondar porque los capítulos siguientes también lo mencionan, pero él claramente dice, y todo lo que pidan en mi nombre al Padre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El objetivo de la oración y el objetivo de todo esto, que Dios reciba la gloria y que lo pidamos en el nombre de Jesucristo. Él dice en mi nombre. Entonces, después se va a repetir varias veces más, en Juan capítulo 15 también, en Juan capítulo 16. Jesucristo lo va a volver a decir, pidan en mi nombre. Por eso nosotros terminamos nuestras oraciones con esa frase, en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos en general del Señor Jesucristo porque Jesús hay muchos, ¿no? Puedes tener un conocido que se llama Jesús, pues el verdulero, el carnicero, puedes tener un amigo, un familiar. Pero Señor Jesucristo hay uno solo. Y nadie va a dudar de tu oración cuando vos digas en el nombre del Señor Jesucristo, porque hay uno solo. En cambio, Jesús puede confundir. Él decía en mi nombre, claro, porque él estaba hablando de sí mismo, pero los discípulos, en Hechos de los Apóstoles, cuando hacen milagros y demás, ellos dicen en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, para resaltar a quién se estaban refiriendo. Y es una connotación, un detalle, pero que lo tengamos en cuenta, hermanos, porque los discípulos hablaban así, ¿no? Yo te voy a curar en el nombre del Señor Jesús, el Señor Jesucristo, y las cartas así lo detallan. Y no es una fórmula mágica, no es un encantamiento, no es el nombre del Señor Jesucristo, listo, ya está, salió el encantamiento a la presencia de Dios, no. Y tampoco es apretar Enter en la computadora, escribo el mail, aprieto Enter y el Enter es como el amén y como el nombre del Señor Jesucristo, tampoco, no. Es la conciencia de que yo puedo ir a Dios a través de lo que Jesucristo hizo. Ni más ni menos que eso. Entonces, si quizás vos y yo estamos pasando por un momento de angustia o tribulación, como estos discípulos, de incertidumbre, hay 3 consuelos acá. No te inquietes. Te puede faltar una casa en esta tierra, te puede faltar una familia en esta tierra, pero hay una esperándote. Podés estar medio perdido, no saber qué hacer, pero hay un camino, Jesucristo. Por eso decimos, ¿estás perdido? Jesucristo. ¿Estás confundido? Jesucristo es la verdad. ¿Y estás muriéndote por adentro? Jesucristo es la vida. No quiero compartirles mucho más, solamente decir que si alguno de los presentes todavía no conoce a Cristo como Salvador, que no espere para ir a Jesucristo que es el camino, no espere para ir a Jesucristo que es la verdad
y que es la vida, el único que puede dar la vida. Y nosotros que lo conocemos, disfrutar de esa promesa futura que ya desde hoy podemos vivir. Y vivir con esa mirada puesta en, está bien, yo no vi a Dios, pero por fe a Jesucristo y todo esto lo quiero para mi vida. Voy a pedir el nombre del Señor Jesucristo conforme a lo que Él quiere y voy a disfrutar de lo que Él tiene preparado para mí. Que esto sea de bendición para cada una de nuestras vidas y que podamos vivirlo todos los días.